amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Contraliteratura en su formato podcast. Bienvenido a tu podcast literario favorito. En el día de hoy quiero conversar sobre dos paradojas en dos cuentos de Jorge Luis Borges. Para quienes necesitan la presentación de este amigo mío, nació en el año 1899 en Buenos Aires y falleció en 1986 en Ginebra. La obra en la cual se sitúan los dos cuentos que quiero referir hoy día es el libro de cuentos El Aleph del año 1949. Entonces, ¿de qué quiero hablar yo? Sobre dos paradojas. Me gusta mucho la definición que utiliza Alejandro Dolina para las paradojas, en la cual dice que las paradojas son juegos del pensamiento. Si ustedes buscan en internet o en cualquier diccionario qué es lo que es una paradoja, siempre va a salir la idea de la lógica contraintuitiva. O sea, de cierto modo una paradoja es una antítesis, una idea que se opone a otra y que por ende no tiene una solución. Por ejemplo, está esta paradoja entre un mensaje que está sobre otro. Imaginemos dos carteles, uno arriba de otro, y el de arriba dice que el cartel de abajo dice una verdad y el cartel de abajo dice que el cartel de arriba dice una mentira. Si el cartel de arriba dice que el de abajo dice una verdad, pero el de abajo dice que el de arriba es una mentira, como el de abajo es verdad, el de arriba entonces es mentira, por ende lo que dice arriba no es verdad. Así que el que está abajo no es una verdad en realidad, sino que es una mentira. Y podríamos estar hasta el infinito dándole vueltas a esa idea de una paradoja que no nos saca, no, en ningún momento vamos a llegar a una gran conclusión respecto de lo que esta formulación de ideas quiere decir. Y Jorge Luis Borges es un tipo como bien pillo para encontrar paradojas y las desarrolla a través de los cuentos. ¿Cuáles son los dos cuentos que yo quiero trabajar o contar o compartir con ustedes? Son el cuento La Busca de Averroes y el cuento El Inmortal, dos obras maravillosas que para cierto sector de los lectores es bastante complejo de entender, pero es muy interesante. Bien, parto entonces con el cuento La Busca de Averroes, en el cual podemos encontrar una paradoja que yo la denomino la paradoja del conocimiento. Porque, ¿qué es el conocimiento? Es un dato duro, usualmente se entiende que es como el paso entre la información y la sabiduría. Ese sería el conocimiento. La información es el dato medible, la sabiduría es algo no medible, algo abstracto y de difícil reconocimiento, en tanto un camino a seguir para llegar a ella. Entonces, en La Busca de Averroes nosotros estamos asistiendo a la escritura de un personaje llamado Averroes, de su libro llamado Tahafut ul Tahafut, que es la destrucción de la destrucción en la traducción para nosotros al español. Averroes es un hombre de ascendencia árabe y vive en España en la época en la que los árabes habitaban esa zona geográfica. Y en este libro el señor Averroes está analizando y estudiando la novela, o sea, no, la obra, la poética aristotélica. Y está estudiando todo esto, y él tiene un pequeño problema porque está estudiando la traducción de una traducción de la poética, y él no habla el idioma original, el griego. Por ende tiene una dificultad con esto, porque hay algunos conceptos que no logra comprender. Recordemos esta frase, ¿cierto? Traductore, traditore. Toda traducción es una traición, en cierto modo. Gente que lo considera como algo grave eso. Pero aquí Averroes se centra en dos palabras que él no logra comprender, que son la palabra tragedia y la palabra comedia. Él no logra entender estas palabras, no sabe qué quieren decir. Y él comenta que en otras obras había encontrado estas palabritas, pero las había podido eludir de cierto modo, porque como a todos nos ha pasado, podemos leer un libro y un par de palabras que no entendamos no suponen que no entendamos la obra completa.
Pero en la obra que está leyendo ahora, que es la poética, quienes han leído la poética sabrán que las palabras tragedia y comedia son imposibles de eludir. Él tiene que saber lo que significan. Entonces está bien calzado. Deja la pluma. Me gusta esa frase. Dice: Averroes dejó la pluma. Se dijo, sin demasiada fe, que suele estar muy cerca lo que buscamos. Guardó el manuscrito del Tajafut y se dirigió al anaquel donde se alineaban, copiados por calígrafos persas, los muchos volúmenes del Mokham del ciego Abencida. Y se pone a perder el tiempo a Averroes mirando por una ventana, ve unos niñitos chicos que están jugando abajo, uno está encima de otro haciendo como un caballito, el otro está haciendo como de gente que está mirando esta situación. En el fondo los niños lo que están haciendo es que están jugando que uno es una especie de sacerdote que está en un púlpito y hay un tercer niño que está haciendo de la gente que está viendo a este sacerdote. Y mira a los niños que ve que lo único que a él le queja es que los niños hablan como en un árabe medio extraño, porque es un árabe ya españolizado. Entonces eso a él le molesta, eso es lo que le llama la atención de la escena, más que la escena misma, le llama la atención que estén hablando un árabe como sucio. Obviamente estamos en el contexto de que Averroes es musulmán, pertenece al Islam. Y en eso se acuerda de que tiene que ir como a una fiesta, una comida donde un amigo de él que se llama Faraj, y van a asistir porque ahí va a llegar un amigo de ellos que es Abul Qasim, que viene de Oriente en barco. Así que este compadre va al carretito se encuentra con Abul Qasim y Faraj y se ponen a discutir, y Faraj es como uno de estos compadres que le gusta pillar a los demás y le dice mientras está mirando una rosa, le dice a Abul Qasim: oye, mira, hay una rosa, dicen, que tiene escrita la frase: no hay otro Dios que el Dios, Mohamed es el apóstol de Dios. Y esta pregunta él se la hace porque quiere ver primero si es verdad que Abul Qasim ha viajado, ¿sí? Porque lo considera como un chanta, pero a la vez quiere saber si Abul Qasim es capaz de profanar el nombre de Dios, porque Abul Qasim queda en una especie de espada, contra la espada y la pared, porque dice: a ver, si le digo que no he visto esa rosa, voy a estar yendo contra las profecías de la palabra de Dios, porque si algo tiene escrito a Dios, si es posible que eso exista, yo tengo que decir que existe. Si digo que no existe, entonces estoy blasfemando. Y si le digo que sí la he visto, entonces voy a quedar como alguien que simplemente acepta y todo lo que le proponen dice que sí es posible. Así que él va y sale jugando diciendo que hay un libro de Dios en el cual está todo escrito, así que en realidad sí debe existir esa rosa y bla bla bla. Sale otro compadre diciendo que él sabe que esto existe porque hay una especie de árbol, ¿cierto? Que hay, en el cual las hojas son pájaros y bla bla bla. Y Averroes dice que él no cree que eso sea posible, pero lo dice así muy simple, ¿eh? Y aparecen otros diciendo que esto debe ser verdad, que tiene que haber una cosa que diga esto, bla bla bla. Y todo gira en torno al Islam. Y así pasa en esta discusión, en este carrete, por así decirlo, que van conversando sobre cosas maravillosas que han visto, y todo siempre termina derivando en el Islam. Y cómo se habla el Islam, y que el Islam es la obra más hermosa porque es la palabra en la cual Dios se manifestó, el Corán, que es el libro donde están todos los libros, que es la base de esto. Por ende, cada vez que alguien quiere proponer algo distinto, una conversación, siempre se termina cayendo en el Corán, y Averroes decide más o menos alejarse de la conversación y dedicarse más que nada a escuchar. Y como Faraj sigue picaneando a Abul Qasim para que cuente algo, al final le dice: ya, pues cuéntate algo, cuéntense algo. Y los demás también lo avivan. Y Abul Qasim les decide contar algo, una maravilla. Y les comenta así que esto no se lo contaba a nadie, que solamente se lo contó a un rey turco. Y lo que pasó es que él fue a un lugar y se encontró con una escena muy extraña. Y voy a leer exactamente lo que él les dice, porque es una maravilla como está escrito. Dice: una tarde, los mercaderes musulmanes de Sincalán me condujeron a una casa de madera pintada en la que vivían muchas personas. No se puede contar cómo era esa casa, que más bien era un solo cuarto con filas de alacenas o de balcones, unas encima de otras. En esas cavidades había gente que comía y bebía, y asimismo en el suelo y asimismo en una terraza.
Las personas de esa terraza tocaban el tambor y el laúd, salvo unas 15 o 20, con máscaras de color carmesí que rezaban, cantaban y dialogaban. Padecían prisiones y nadie veía la cárcel. Cabalgaban, pero no se percibía el caballo. Combatían, pero las espadas eran de caña, morían y después estaban de pie. Farage le dice, los actos de los locos exceden las previsiones del hombre cuerdo. No estaban locos, tuvo que explicar Abul Qasim. Estaban figurando, me dijo un mercader, una historia. Entonces todos tratan de loco esto que están viendo y Abul Qasim dice que se incomodó viendo esta escena, ¿cierto? En este cuarto grande con gente comiendo y otros que estaban ahí muriendo y no morían y que están haciendo cosas raras. Y los demás de la fiesta le dicen, oye, pero eso, tú no puedes maravillarte con eso porque eso no es digno de Dios, porque eso es de otro mundo y si no estás en árabe más encima, o sea, tú no puedes estar diciendo que es una maravilla ni que es espectacular. Así que se termina quedando callado Abul Qasim y sigue contando más o menos respecto de lo que vio y que se espantó y todo esto. Después Averroes también se pone a hablar sobre un poco lo que están conversando, más que nada haciendo una loa al idioma árabe. Y así pasa toda la noche hasta que en la mañana se va a su casa, se mira un espejo, dicen que sintió sueño, sintió un poco de frío. Desceñido el turbante se miró en un espejo de metal. No sé lo que vieron sus ojos porque ningún historiador ha descrito las formas de su cara. Sé que desapareció bruscamente como si lo fulminara un fuego sin luz y que con él desaparecieron la casa y el invisible surtidor y los libros, los manuscritos y las palomas y las muchas esclavas de pelo negro y la trémula esclava de pelo rojo y Farage y Abul Qasim y los rosales y tal vez el Guadalquivir. Y el cuento ahí termina. Después viene como una especie de postfacio, no sé cómo llamarlo, corolario del autor, o de un narrador que es el autor, en el cual dice que él quiso escribir un cuento de alguien que no lograba comprender algo. En este caso era Abul Qasim, que no logra comprender el concepto de tragedia y de comedia. Entonces el autor dice, yo tampoco logré comprender a Abul Qasim, por eso que al final la historia termina quedando trunca. Ahora, ¿dónde está la paradoja acá? Si ponemos atención a lo que describe Abul Qasim que vio y que Averroes no logró comprender, Abul Qasim lo que vio fue un teatro, ¿cierto? Él llegó a un lugar que era una pieza sola en la cual había muchas personas, una encima de otra por unos balcones, hacemos las graderías del teatro y estaba mirando una terraza. Eso dice Abul Qasim, en realidad no era una terraza, era un escenario. Entonces la gente que moría no moría, la gente que andaba a caballo no cabalgaba, pasaban los años y nadie envejecía. Estaba viendo una obra de teatro y Averroes no logra verlo, ni nadie logra entender que lo que está viendo es una obra de teatro, porque lo que ellos ven solamente es el paradigma islámico en el cual en aquella época no existían los teatros y no existían las obras de teatro, no existía nada de representación de nada. Y esa es la razón por la cual Averroes, cuando mira a los niñitos chicos, él ni siquiera repara en que está viendo una obra o una representación de una especie de culto, sino que lo único que le importa es algo que le importa al Islam, que es el hecho de que están hablando una lengua mezclada con el castellano y es un Islam sucio. ¿Cuál es la paradoja aquí del conocimiento? Que no con saber basta, sino que también hay que tener una experiencia de ese saber. La experiencia del saber más el conocimiento teórico de ese saber es lo que realmente nos da a entender lo que estamos viendo. Por eso que Abul Qasim, por muy presente que haya estado frente a este teatro, tampoco entendió lo que estaba viendo, porque no tenía el conocimiento teórico, no sabía qué era exactamente, conceptualmente, en las palabras, lo que estaba viendo. Y ahí está esta paradoja, una maravilla. Puedo leerme todos los cuentos y novelas de amor que existan, pero si no he amado no sé lo que es el amor. Puedo leer sobre la muerte, pero si no se me ha muerto alguien, no sé lo que es la muerte, lo que es sufrir. Lo mismo con las mascotas, etcétera. Puedo saber mucho sobre algo teóricamente, pero mientras no lo sepa en la experiencia, no voy a poder comprenderlo totalmente. Y lo mismo desde el otro lado, no por haberlo vivido soy un experto. Yo puedo ser un experto en algo que he vivido muchas veces, o sea, no sé, haciendo clases, pero pongámosle que yo nunca teoricé sobre eso, entonces no puedo enseñar a hacerlo
Lo que le pasa a muchos poetas, ¿eh? Y está bien, es bonito eso, que escriben, pero no teorizan sobre eso. Por ejemplo, García Márquez era de ese estilo, ¿eh? Estamos metiéndonos con perros grandes. García Márquez decía que él escribía y funcionaba más como poeta que como teórico, que como académico, y me parece maravilloso. Bien, eso es lo que quería comentar. Aparte, algo interesante de este cuento es que Borges, en la práctica del cuento, ejecuta la teoría del cuento. Cuando usted termina de leer un cuento, cuando yo termino de leer una novela, en el final, al cerrar el libro, se desaparece ese mundo, y eso es lo que pasa en esta novela. Se desaparece completamente el mundo que estamos observando, en este cuento, perdón, y Borges aquí la diferencia es que lo explicita. Él hace que desaparezca ese mundo, o sea, hay teoría y a la vez práctica de esa teoría. Una maravilla, grande Borges. Me voy a tomar este sorbo de café por él. Y ahora nos vamos entonces al cuentito El Inmortal, en el cual hay una paradoja que es doble, de cierto modo. Primero es una paradoja del tiempo, y esto deriva en una paradoja de la identidad del personaje. El Inmortal es el cuento que abre la obra El Aleph, y comienza con una cita bien interesante. Dice así: Salomón dijo, no hay cosa nueva sobre la tierra. Por eso Platón tuvo una idea, que todo conocimiento es solo recuerdo. Entonces Salomón dio su frase o su idea: toda novedad no es más que olvido. Ese es el epígrafe de este cuento. El Inmortal nos parte contando que en 1929 a la princesa de Lusinge, un anticuario llamado Joseph Cartaphilus le vendió una Ilíada, la traducción de Pope, que tiene 6 volúmenes. Y al final de este librito hay un manuscrito, y ese manuscrito es el cuento que uno lee, que sería El Inmortal. El Inmortal nos cuenta la historia de Marco Flaminio Rufo, un tribuno romano que está en Tebas, Hecatómpilos, en un jardín, y un día llega un jinete muriéndose y le cuenta que anda buscando un río de los inmortales y muere. No alcanza a saber más. Y este Marco Flaminio queda pegado con esta historia y decide salir a buscar esta ciudad de los inmortales, y se consigue con un procónsul, incluso gente que lo acompañe en esta búsqueda, 200 soldados, y parte. En el camino entonces se mete a un desierto. Miren, aquí hay que poner atención a los elementos con los que Borges construye esta especie de iglesia o catedral que son sus obras. Primero el río, ¿cierto? Recordemos que el río es el símbolo del paso del tiempo. Si nos ponemos heracliteanos o heraclitas. Y ahora aparece el desierto. El desierto, si ustedes leyeron el cuento Los dos reyes y los dos laberintos, hay una similitud entre desierto y laberinto. El laberinto es un lugar donde uno se pierde, y un lugar que tiene una entrada y una salida, pero uno no sabe dónde está la salida, y en ocasiones no sabe cómo entró. Entonces, en este desierto se encuentran con miles de cosas. Hay hasta un motín, tratan de matar a Marco Flaminio Rufo, se encuentran con trogloditas, suben una montaña, quedan con hambre, con sed, los capturan, bla bla bla, peleas por aquí y por allá. Y al salir de todo este entuerto, Marco Flaminio Rufo se encuentra solo, caminando por el desierto, muerto de hambre, y desfallece, hasta el desfallecimiento. O sea, el desierto es un laberinto. ¿Y cómo sale Marco Flaminio? Solo. ¿Ya? No sale siendo este poderoso hombre que entró al desierto en busca de la ciudad de los inmortales, sino que sale convertido en un pobre y triste tipo, muerto de sed y solo, caminando por el desierto. Al abrir los ojos se encuentra que está atado de manos, no sabe cuánto tiempo después, en una especie de hoyo, en una especie de nicho, frente a o sea, en la ladera de una montaña que está llena de puros nichos de hoyos, y hay gente, que son los trogloditas, que son gente gris y gente como muy extraña, medio salvaje. Él los define como ferales.
y Marco Flaminio está muerto de sed y de hambre y ve que hay un arroyito ahí de agua como una vertiente y se tira de cabeza de cierto modo como los animales, ¿cierto?, a mascar el agua y vuelve a perder la conciencia sin antes decir unas palabras en griego. Dice los ricos teucros de Celea que beben el agua negra del Esepo y muere, pierde la conciencia de nuevo y despierta a los días y se da cuenta de que sigue atado de mano, no sabe si lo quieren matar, trata de tentarse por aquí y por allá, trata de inmiscuirse, roba cuero de serpiente, que se siente súper mal él por comer piel de serpiente, porque dice: yo, Marco Flaminio Rufo, un tribuno romano, estoy robando carne de serpiente para sobrevivir. Y al poco andar se da cuenta de que estos trogloditas no lo quieren matar, como que no lo pescan en realidad. Así que un día, a pleno atardecer, dicen, la hora en la que están todos mirando el horizonte, él se levanta y parte. Y se pone a caminar porque él está seguro de que la ciudad que ve enfrente de donde él está es la ciudad de los inmortales, que es una cuestión gigante. Y se pone a caminar y se da cuenta que está lejos y más lejos y más lejos, porque era una ciudad en realidad gigantesca, la ciudad de los inmortales, por ende estaba más lejos de lo que él pensaba, y se da cuenta que lo viene siguiendo un compadre, como que lo viniera haciendo la guardia, pero no le hace nada, y va y se mete a una especie de subterráneo, ¿ya? Y en ese subterráneo él vuelve a caer en un laberinto. Dice, esta era una cuestión con una puerta y cada puerta tenía 9 puertas que daban a pasillos que a la vez tenían 9 puertas, y en algún caso volvía siempre a la primera, y así está caminando y caminando mucho rato, mucho tiempo, y desfallece y abre una puerta y no hay nada, y hay otros que son caminos ciegos, hasta que de repente encuentra una subida, una especie de escalera, y al salir se encuentra con la ciudad de los inmortales. Así lo es él. Y me gusta mucho cómo lo describe, porque él queda loco con la ciudad de los inmortales. O sea, él describe cosas que no logra entender. Voy a leer aquí parte de un párrafo. Dice: emergí a una suerte de plazoleta, mejor dicho, de patio. Lo rodeaba un solo edificio de forma irregular y altura variable. A ese edificio heterogéneo pertenecían las diversas cúpulas y columnas. Antes que ningún otro rasgo de ese monumento increíble, me suspendió lo antiquísimo de su fábrica. Sentí que era anterior a los hombres, anterior a la tierra. Esa notoria antigüedad, aunque terrible de algún modo para los ojos, me pareció adecuada al trabajo de obreros inmortales. Cautelosamente al principio, con indiferencia después, con desesperación al fin, erré por escaleras y pavimentos del inextricable palacio. Después averigüé que eran inconstantes la extensión y la altura de los peldaños, hecho que me hizo comprender la singular fatiga que me infundieron. Este palacio es fábrica de los dioses, pensé primeramente. Exploré los inhabitados recintos y corregí: los dioses que lo edificaron han muerto. Noté sus peculiaridades y dije: los dioses que lo edificaron estaban locos. Está lleno este palacio entonces de escaleras que no llevan a ninguna parte, incluso escaleras que están al revés, ventanas a las que nadie puede acceder, puertas que cuando uno las abre hay una celda, y uno abre la celda y hay un pozo, y lugares cerrados y piedras gigantes por aquí y por allá, y él no logra explicarlo. Nos dice incluso la mejor forma de explicar cómo era esta ciudad, es decir que es como un animal, pongámosle, aquí voy a inventar yo, pero es como decir que tenía cabeza de tigre y cuerpo de perro. O sea, tengo que decir algo inexistente, pero basarme en cosas que sí existan para poder transmitirlo, pero en realidad quisiera expresar que es algo que no puede comprender el ser humano. Y incluso él dice que queda tan impactado que lo único que desea es olvidar esta ciudad, porque es mucho, o sea, como que quedó loco. Si está viviendo una cuestión que es gigantesca en todos los sentidos y que es infinito para allá y para acá, que no termina, pero a la vez la sensación de que no tiene sentido eso que no termina, sino que no es que lleva a alguna parte, sino que no hay para dónde ir ni por qué. Así que decide volver y retornar. Y dice, mire, no recuerdo las etapas de mi regreso entre los polvorientos y húmedos hipogeos, ese laberinto de vuelta. Únicamente sé que no me abandonaba
el temor de que al salir del último laberinto me rodeara otra vez la nefanda ciudad de los inmortales. Imagínense el terror de que al salir vuelva a estar adentro de la ciudad. Nada más puedo recordar. Ese olvido, ahora insuperable, fue quizá voluntario. Quizá las circunstancias de mi evasión fueron tan ingratas que en algún día no menos olvidado también he jurado olvidarlas. Bueno, y ahí él sale, y al salir de esta especie de laberinto se encuentra de nuevo con el troglodita, porque lo dejó afuera. Y todavía está ahí esperándolo. Y este compadre se acuerda del perro Argos. Para quienes leyeron la Odisea, se acordarán de que Argos es el perro de Odiseo, de Ulises, que es el único que lo reconoce en el final. Cuando Ulises vuelve, ¿cierto? Odiseo fue afectado por una especie de hechizo, y está vuelto un anciano, un viejito absoluto. Nadie lo reconoce, salvo su perro Argos, que ya está todo viejo, y él lo reconoce. Entonces este compadre va y le pone Argos a este troglodita, a este hombre como salvaje, que no habla, que no emite ninguna respuesta frente a lo que uno dice ni nada. Pero se da cuenta de que este compadre como que pareciera saber cosas, porque está rayando el piso y como que él tiene una escritura, pero es una escritura que no parece tener sentido, y que a la vez mezcla diferentes tipos de caracteres, como que ni sí ni no, y no logra entender Marco Flaminio Rufo qué onda eso, porque tampoco eso significa que él sea capaz de establecer una forma de contacto mediante la escritura con el otro. Así que le llama la atención y se van de vuelta. Entonces este tipo dice, a ver, le voy a enseñar a hablar a este compadre, porque si un perro es capaz de entender una palabra, igual que un caballo, dice, y algunos pájaros son capaces de repetir palabras, un ser humano obviamente debe ser capaz de hacer las dos cosas. Así que empieza a tratar de enseñarle palabras, pero no tiene ningún éxito. Este troglodita, este humano salvaje, no parece responder a nada. Y así se queda. Entonces este tipo vuelve donde los trogloditas y vive con ellos un rato. Y aquí viene la parte final de la parte 3, que habla sobre la lluvia. Un día se pone a llover. Llovió con lentitud poderosa. Las noches del desierto pueden ser frías, pero aquella había sido un fuego. Soñé que un río de Tesalia, cuyas aguas yo había restituido un pez de oro, venía a rescatarme. Sobre la roja arena y la negra piedra yo lo oí acercarse. La frescura del aire y el rumor atareado de la lluvia me despertaron. Corrí desnudo a recibirla. Declinaba la noche. Bajo las nubes amarillas la tribu, no menos dichosa que yo, se ofrecía a los vívidos aguaceros en una especie de éxtasis. Parecían coribantes a quienes posee la divinidad. Argos, puesto los ojos en la esfera, gemía. Raudales le rodaban por la cara, no solo de agua, sino después lo supe de lágrimas. Argos, le grité, Argos. O sea, está lloviendo y todos están como emocionadísimos ahí. Entonces, con mansa admiración, como si descubriera una cosa perdida y olvidada desde hace mucho tiempo, Argos balbuceó estas palabras: Argos, perro de Ulises. Y después, también sin mirarme, este perro tirado en el estiércol. Fácilmente aceptamos la realidad, acaso porque intuimos que nada es real. Le pregunté qué sabía de la Odisea. La práctica del griego le era penosa. Tuve que repetir la pregunta. Muy poco, dijo. Menos que el rapsoda más pobre. Ya habrán pasado 1100 años desde que la inventé. Bueno, esta es la parte donde uno está leyendo y queda así impactadísimo, porque se da cuenta de que este troglodita, este perro, este salvaje, este animal, es Homero, es el escritor de la Odisea, que se supone que hace más de 1100 años la escribió. Por ende, los trogloditas son los inmortales, y en ese momento Marco Flaminio Rufo se da cuenta de que cuando tomó agua de ese riachuelo que estaba abajo del agujero en el cual estaba él preso, le dio la inmortalidad. O sea, él es un inmortal.
Y aquí empieza la gran parte fundamental de esta obra, porque empieza la reflexión. ¿Qué es ser inmortal? Según las palabras del mismo narrador, ser inmortal es baladí, porque no tiene ningún sentido ser inmortal. No es lo importante la inmortalidad en sí. El problema es saber que tú eres inmortal. O sea, para él un perro es inmortal porque no sabe que muere. Pero un ser humano inmortal que sabe que es inmortal es un ser que va a sufrir y que va a pasarlo pésimo. Porque ahí es donde empieza la angustia de qué hago con mi tiempo, de qué hago con lo que tengo, qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Entonces empieza la discusión porque sale una de las grandes frases, ¿cierto? Que es que un hombre que vive eternamente termina siendo todos los hombres, porque todas las posibilidades se me van a dar. Yo voy a hacer todas las combinaciones de posibilidades de actos, voy a cometer todas las cosas buenas, voy a hacer todas las cosas malas, porque tengo tiempo infinito y el infinito siempre tiende al absoluto. O sea, las posibilidades de lo infinito son siempre 100%, porque en algún momento va a ocurrir algo. Pongámosle, ya tengo un hoyito a 50 metros de mí, tengo una pelotita para tirar esa y darle justo ese hoyito. Pensemos en golf. Si lo hago 100 veces, capaz que no le achunto, pero si lo hago 1000 veces, a lo mejor una vez le pego. Ya, si lo hago 2000, probablemente. Ya, si lo hago 10.000 veces, pongámosle en 100 años, lo hago 1.000.000 de veces, probablemente sí le voy a achuntar una vez. Y ahora, si es inmortal, o sea, es infinita las posibilidades que tengo de hacer algo, sí o sí lo voy a hacer en algún momento. Y ahí es donde empieza la reflexión de esto. Si yo llego a ser inmortal y puedo tener la posibilidad de hacer todas las cosas, entonces no soy nadie. Y ahí está la paradoja, agarrada a la paradoja del tiempo, que es la paradoja de la identidad. ¿Quién soy si la posibilidad de morir se me quita y por ende puedo ser todas las personas? Eso significaría que en realidad no soy ninguna, no soy yo, no soy tú, no soy nada a la vez. Soy todo, pero no soy nada. O sea, yo puedo ser Homero, puedo ser Da Vinci, puedo ser Picasso, puedo ser Salvador Allende, puedo ser Kafka, y todas las variantes posibles. Puedo ser todo. Y entonces él llega un momento en el que decide buscar el camino opuesto, que sería el río que le dé la mortalidad, porque debiera existir algo así. Y él dice, ya, si yo soy inmortal y busco y bebo agua de todos los ríos del planeta, en algún momento voy a beber del río de la mortalidad. Pero para eso tengo que dedicar mucho tiempo. Entonces aquí empieza en la parte 5 a andar. Y nos muestra 600 años por lo menos por los cuales él camina. Donde se convierte en una persona que estuvo presa, fue a una guerra, pero no sabe si peleó para un bando o para el otro, etcétera, etcétera. Hasta que un día en un puerto que está borrado aquí, según la nota a pie de página, este tipo se baja, toma agua del río como siempre lo hace, se pincha un dedo y le escorre una sangre y le duele y se da cuenta desde que en ese momento volvió a la vida mortal. Eso en 1921. O sea, estamos hablando de más o menos, han pasado 900 años, pues, desde que él se despidió de Homero en el desierto y buscó el río de la mortalidad. Se demoró 900 años en pillarlo, y por eso fue tantas personas a la vez. Así que, y ahí nos cuenta que se puso a revisar este apunte que estamos leyendo nosotros, porque recordemos que lo que estamos leyendo, que este cuento son apuntes que están al final de una Ilíada de Pope, y se da cuenta que la historia es media rara, porque hay cosas combinadas en el inicio, cosas que no pasaron al inicio, sino que pasaron después, cosas que pasaron antes. Y claro, si nosotros pensamos en nuestro pasado, no sé, yo tengo 34 años y pienso en algo que pasó en kinder, yo ya empiezo a olvidar ciertas cosas, me acuerdo de algunas emociones, ciertas caras, pero ya quiénes estaban ahí, quién no estaba, estaba mi papá, estaba mi mamá, estaban los dos, fui solo, qué día era, no me acuerdo de detalles, po. Entonces él dice que hay detalles que es imposible recordar. Yo hay cosas que no sé si fue un jueves o un viernes o un miércoles, pero sí me acuerdo del hecho. Entonces él dice,
en esa narración hay acontecimientos que están demasiado precisos, así que en realidad yo creo que son invención de alguien, que no son mis palabras, son las de otra persona más. Y él dice que es de Homero, porque él dice que en algún momento fue Homero también. Y ocupa palabras de Homero para narrar la historia de Marco Flaminio Rufo, pero en realidad él ya no es Marco Flaminio Rufo, porque ya no es ese tribuno romano que era mortal y que vivía en Tebas. Ahora es una persona que vivió 900 años, que pasó por muchas identidades y que esa combinación derivó en algo más. Ese momento entonces él se da cuenta de que no es nada, no es nadie, nunca fue nadie. Y lo que hace al final es que esta persona termina muriendo en el mar. Y bueno, después viene, ahí termina el cuento y se nos da cuenta, él antes de morir en el mar dice que en un momento, cuando él muera, será nadie y volverá a ser alguien específico, y ahí hay una contradicción, ¿cierto?, que es la paradoja. Y Borges nos mete de nuevo una postdata de 1950 y dice que hay mucha gente que leyó este manuscrito de Marco Flaminio Rufo y que dicen que en realidad es una mentira, porque sale la teoría de los centones con C, que sería de cierto modo el palimpsesto, esta idea de que todo texto es una combinación de otros textos hechos por otras personas en otras épocas. Y aquí hacen como una revisión, se dan cuenta de que estos centones griegos, según Ben Jonson, dice que se pueden encontrar en el texto de Marco Flaminio Rufo cosas de Séneca, cosas de George Moore, de Eliot, cosas de Plinio, de Tomás de Quincy, de Descartes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos da a entender que desde el punto de vista de la teoría crítica que analiza el texto de Marco Flaminio Rufo, esto es una mentira, un invento, una copia de cosas que ya se escribieron. Pero nosotros que estuvimos ahí, que vimos la vida de Marco Flaminio Rufo, nos damos cuenta que en realidad él tiene que haber sido tantas personas, que esa combinación de personas es la que escribió esta historia. Porque si yo vivo eternamente, entonces probablemente toda historia que yo lea la voy a haber leído con anterioridad. O sea, nada es nuevo, ¿cierto? Todo pasó antes alguna vez. Que un hombre mató a su padre. Bueno, eso ha pasado infinitas veces. Alguien fue crucificado. Probablemente más personas fueron crucificadas a lo largo de la historia. Pero tengo que haber vivido eternamente para saberlo. Y entonces tomo todas esas combinaciones de cosas y con eso escribo mi historia en sí. Y entonces al final dice, el narrador en esta boda dice: a mi entender la conclusión es inadmisible. Cuando se acerca al fin, escribió Cartáfilus, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros. Fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. Claro, no hay imagen, no hay una foto. Piensa en un abuelo. ¿Qué foto tiene de niño? No, pero tiene historias, tiene palabras imprecisas y palabras que otros le dijeron de cosas que pasaron. Y eso es lo que nos queda al final del tiempo. Y obviamente aquí nos da a entender a la vez que Joseph Cartáfilus, este hombre que vendió la Ilíada a la princesa de Lucinge, es Marco Flaminio Rufo, que no es un anticuario, sino que es un hombre que acumuló cosas con los pasos de estos 900 años y terminó vendiendo esta Ilíada donde estaba su propia historia de vida y murió, sin saber lo que iba a pasar después. Ahí estaría entonces esta paradoja del tiempo y de la identidad. Si vivimos eternamente, perdemos quiénes somos. O sea, el ser humano es quien es porque muere. Borges es quien es porque murió en el año 1986 y nació en el 1899. Yo me voy a morir en algún momento y ahí va a cobrar sentido todo de quién fui, para dónde voy, por qué soy, por qué existo. O sea, vivo eternamente significa que desaparezco en cierto modo. Ya, así que estas dos paradojas les dejo. Hay una película muy buena, El hombre de la tierra, la 1, la 2 es una basura absoluta, así que no la vean, pero vean la película la 1, El hombre de la tierra, que justamente trata una paradoja muy similar a la del inmortal que trabaja el cuento de Borges. Bien, con eso termino por hoy. Estas son las lecturas que he estado haciendo estas semanas. Un saludo a todas las personas que han leído estos cuentos, a la gente que le gusta Borges, a la gente que le gustan los libros, a la gente que le gusta leer. Un saludo, un abrazo, espero poder conversar con toda la gente que le gusta leer, porque es lo único de lo que sé hablar con propiedad y con ganas y con entusiasmo y que no me aburre, y todo lo demás me aburre mucho. Ya, un saludo a todos,
Contraliteratura va a mantener este formato porque me parece mucho más cómodo y me gusta, y hasta se hace más largo y más entretenido, ¿ya? Y no estoy atento a que me equivoco, no me equivoco, y tanta edición y cuestiones, ¿ya? Así que estén muy bien, un saludo desde la Contraliteratura, escuchen buena música, vean películas y lean, siempre hay que leer. Adiós.